Bienvenido a Bruno, que está en Río de Janeiro, en Brasil, así que se ha unido al grupo. Así que, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, se escucha. Perfecto. yo acá la compu no sé qué tiene que... No toco más nada. No toca más nada. Quería mostrar algo después, pero no sé cómo se hace. Bueno, ¿leyeron Daniel? Contesten. Sí, Sí, lo señor. leímos. Sí, lo leímos. Bueno, hablen, ¿eh? Tengo una Biblia de ñoños que me llevó la referencia de Daniel 9 a Jeremías 29:10 y a Jeremías, para que lo tengo anotado, Muy bien. 5:11, donde habla de la profecía que Daniel leyó. Bueno, ustedes saben que podemos repasar un poquito lo que vimos el lunes pasado. No sé qué tengo acá que no veo. Bueno, no sé qué pasa que no recibo la... Yo a ustedes, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, pa. Sí. Yo sigo, ahora te veo, ahora te veo. Pasa que el fondo negro no duele el salto. Eh, es importante la primera parte que vimos sobre las naciones. Entonces, y llegamos hasta el comienzo del primer poder mundial, llegamos hasta la entrada de la gran tribulación. Pregunta, hoy vemos las 70 semanas. ¿Quieren ver el apocalipsis o un paneo general? ¿Qué es lo que quieren ver en el futuro? Contesten. ¿Cómo que queremos ver? No entiendo. Todo. Una cosa es un panorama general, eso serían dispensaciones o escatología. Otra cosa es mirar todo el apocalipsis, que es otra cosa distinta. Yo creo que lo más rico es verlo todo, aprender todo. Todo. Yo creo que sí. Al entrar, a la... Acá por el chat me están diciendo que todo, pa. Quieren ver todo. Bueno, va a ser más largo el estudio. Va a ser más largo. Bueno, Va a haber una cuarentena. ¡Al tiempo! Dice que la cuarentena se extiende hasta el 10 de mayo del 2021, así que... bueno, Hasta septiembre tenemos tiempo. bueno. Ahí en Daniel, ustedes saben que la preocupación de Nabucodonosor era lo que él tenía, su Babilonia. Y Dios le da una profecía tremenda en el capítulo 2 en cuanto a las naciones que vendrían al mundo. Pero la preocupación de Daniel era Israel, su pueblo. A él también le da una profecía, y para mí es una de las más fantásticas que hay en la palabra de Dios. Y yo voy a hacer un paneo general, pero en el versículo 20 dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Esto ocurrió en el año 538, en el tiempo del rey Darío. Todavía Israel estaba en la cautividad. Ustedes saben que Nabucodonosor llevó a Israel a Babilonia y ya Daniel contaba con 80 años, más o menos. Toda su vida la pasó allí con los eunucos, él no tuvo familia y él estaba allí con
con todos los judíos. Bueno, Daniel en 3 gobiernos, pero acá llega en el tiempo de Darío, y cuando él comienza a mirar la escritura, se da cuenta que estaba ya en el periodo de Jeremías 29:10, ¿no? Si quieren anotar Jeremías 29:10, allí Jeremías había profetizado que por 70 años iba a durar la cautividad en Babilonia. Cuando él observa que se cumplen los 70 años, entonces comienza a ver que estaba en el tiempo y comienza a orar, ¿no? O sea, que hay un tiempo de Dios, un programa de Dios, pero a veces hay un momento específico de Dios, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. Sabemos del programa de Dios, pero hay un tiempo específico de Dios, ¿no? Entonces hay un cromo de parte de Dios y tenemos un calendario, pero no sabemos la fecha exacta, en el caso nuestro de la venida de Jesucristo. Pero sabemos que estamos en el tiempo. Lo mismo le pasó a Daniel. Y él comenzó, aunque tenía una fecha más específica que la nuestra. Ahora, él comienza a orar y comienza a buscar. Y luego dice la Biblia que tú eres muy amado, te escuché desde el primer día. Entonces Dios le manda este mensaje por un ángel, y dice la palabra de Dios que vino ahí con presteza a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde. Y dice el verso 23 que al ángel se dio una orden para enseñarle, para que entienda la orden y entiendan la visión. O sea que vino una orden de parte de Dios, vino para enseñarle, para que entienda aquella orden de la cual Dios había enviado, y dice, y entiende la visión. Ahora, verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo no tengo la imagen ahora en la compu, no sé cómo ponerla, no sé cómo se hace. Tengo todos los cuadros y ahí, ahora sí, ahí está. Ahora veo, muy bien. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué la profecía? Para terminar la prevaricación, o sea, para poner fin a la rebelión de Israel y que se vuelva a Dios. ¿Estamos hasta allí? Está puesta en la pantalla. Entonces lo primero, para poner fin a la rebelión de Israel y que Israel se vuelva a Dios. Para poner fin al pecado. ¿Cómo lo hace esto? Hay una profecía en Ezequiel, muy conocida, 36, 26 y 27, donde Dios había dicho que Dios iba a hacer algo distinto, que iba a sacar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, y Dios iba a poner su espíritu, y entonces sus hijos realmente iban a cumplir con la palabra de Dios. Eso está en Ezequiel 36, 26 y 27. Entonces, quería poner fin al pecado porque Dios había dado la ley, pero la ley era tan alta que el hombre, nosotros fracasamos, y como dice Pablo, la ley nos mató. Si es cierto que por un lado deseamos cumplir la ley, por la ley conocemos el pecado,
pero por nuestras debilidades la ley nos mató. La tercera cosa es expiar la iniquidad. Eso se cumplió, según las profecías de Isaías, con la muerte de Jesucristo en el Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Allí fue expiado nuestros pecados por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Después dice, para traer justicia perdurable. Eso se va a cumplir más adelante, en el milenio. Allí Apocalipsis 20, 4 y 5 habla de un tiempo donde va a haber una justicia verdadera y perdurable. La quinta cosa es sellar la visión y la profecía, que todo se cumpla en Israel. De acuerdo a esta profecía, el propósito es que todo se cumpla en Israel. Y por último, ungir al Santo de los Santos, que es al Señor Jesucristo. Sellar la visión y la profecía y ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el propósito de la profecía. ¿Entiende? Este es el propósito de la profecía. Entonces, es importante a dónde apunta la profecía. Muy bien. ¿Estamos hasta allí? Digan sí o no. ¿Sí? ¿Nadie habla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sigo adelante. Busquen Levítico 25:8. Levítico 25:8. Como Levítico. ¿Te lo Este leo, Joaquín? versículo es, sí, importantísimo este versículo. Léalo. 25:8. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Muy bien. ¿Cómo se interpreta las 70 semanas? Hay mucha discusión sobre esto, pero lo más correcto es basándose en este versículo que dice que es un número escondido para que lo entendamos nosotros. Conclusión. Una semana, yo no sé si puse no me acuerdo, Ariel, si te mandé algo sobre esto. No. Así acá está. Ahí está. Una semana significa 7 años. ¿Estamos hasta allí? Una semana en la profecía bíblica son 7 años. Por lo cual, 7 semanas, como el Levítico, significa 49 años. ¿Estamos? 70 semanas significa 490 años. ¿Estamos hasta ahí? Quiere decir que la profecía que dice acá de Daniel tiene que durar 490 años. Muy bien. Lo que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, bla, bla, y dice. Versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, eso vamos a ver hasta ahí. Lo que dice, lo siguiente. ¿Cómo está distribuida esta profecía? Primero son 7 semanas, que son 49 años. Después hay que agregarle 62 semanas más, que son 434 años. O sea que son 69 semanas, de los cuales en total son 483 años, y no queda una semana de 7 años. ¿Mucho lío? ¿Eh? No, es claro. ¿Está bien? Sí, es claro. Unas semanas, 7 años. 7 semanas son 49 años. Y después nos queda nos quedan 62 semanas, que son 434 años, y tenemos un total hasta allí de 483 años. O sea que falta una semana, ya que son 69 semanas, faltaría una, y para cumplir los 490 años, faltan 7 años. Perdão, deixa eu te perguntar. E nós outros estamos em este tempo. No, todavía no. Ahora va. No estamos ninguno de los dos. Sí, no estamos ninguno de los dos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendieron todos? Ahora, sí. Sim, estamos escutando. Nós escutamos. No se escucha. Póngase en la cabeza que esto es para Israel. Bueno. No es para las naciones, tampoco es para la iglesia. Es para Israel. Solamente. Muy bien. Ahora vemos el cumplimiento. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. ¿Le podés hacer suma a eso, Ari? ¿Cómo? Sí, dame un segundito. Ya le hago Sí. zoom. ¿Ahí? Ahí está. Muy bien. La orden, porque fíjese que dice, sabe pues, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden se dio en el calendario nuestro, corresponde 29 de marzo del 444 a.C. La cruz se ha distorsionado, así estoy viendo. Bueno, no importa. Tenemos que saber una cosa, que el calendario de ellos, bíblico, no es el calendario gregoriano. Acuérdense que... ¿sabés por qué se distorsionó? Por se corrió todo. No, está bien ahí, sí. Está bien. El calendario de ellos es de 30 días. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, hay 7 semanas y luego 62 semanas. O sea que estas 49 años, o a ver cómo lo digo, estas 7 semanas más 62 es corrido.
Porque dice la Biblia, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que tenemos que, el primer periodo son 7 semanas, pero después de allí hay 62 semanas hasta Cristo, ¿no? Hasta Cristo. Y tenemos un total, me perdí, pero un cachito, de 483 años. Estamos hablando del calendario judío. Los meses que ellos hablan es el mes Nisan, que significa la mitad de marzo y la mitad de abril. Cuando nosotros lo traducimos a nuestro calendario gregoriano, arranca el 29 de marzo del 444 a.C. y termina el 29 de marzo de nuestro calendario. O sea que el 29 de marzo del año 33, el 29 de marzo del 33 es el día en que crucificaron a Jesucristo. ¿Estamos? Hey. Hablen. Perfecto. Bien. Entendido. Para saber del calendario, lo que quería decirle también, que el calendario gregoriano es un calendario solar, mientras que el calendario de ellos, hebreos, es un calendario lunar. La palabra mes, que es mensi, y después mene, significa luna. Cuando uno dice mes, está diciendo luna, en otro idioma, en el idioma de ellos. En el griego es Memphis. Perdón, en el hebreo es mensis, en el griego es mene, en el castellano es mes, que significa luna. En Génesis, sería capítulo 7 y 8, nos dice que el diluvio duró 5 meses y después dice que son 150 días. O sea que el mes se toma 30 días. Muy bien. Ahora, si pones de nuevo la figura anterior, Ariel, ¿puede ser? Desde cuando pasa la 49 semana, primera, y los primeros años del 434, allí tiene que ver los capítulos de Nehemías, capítulo 2 al 7, que son los tiempos angustiosos que dice acá Daniel. Dice que van a volver a edificar el muro y la plaza en tiempo angustioso. El templo que hizo Herodes lo comenzó 18 años antes que naciera Jesucristo, y por eso hay un año que no se cuenta allí. Se le suma la vida de Cristo, dijeron la gente que eran 46 años que habían hecho el templo. ¿Se acuerda cuando él dijo destruiré el templo y en 3 días lo vuelvo a edificar? ¿Habéis hecho mucho lío? Desde la orden, me amarillo ahora. La primera orden hay 7 semanas que comienza la construcción,
Y después hay 62 semanas, el tiempo de Nehemías, que son los tiempos angustiosos. Para eso hay que leer Nehemías. Y un poco no están en la Biblia. Un poco, hay una historia muy linda de los macabeos, que no son libros inspirados, pero están en algunas Biblias como libros apócrifos, pero son libros históricos. No son inspirados, pero son de importancia, son libros históricos. Allí hablan los tiempos angustiosos. Muy bien. Cuando se llega el 29 de marzo de la era cristiana, ya del 33 después de Cristo, ese día matan a Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra. Verso 25. Sabe pues y entiende, ¿qué decías? No. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que está anunciando ya 537 años, está anunciando aquí la muerte de Cristo. Isaías lo anunció 750 años. Ahora, esto es importante. Cuando muere Cristo en la cruz, se para el reloj para Israel. ¿Por qué? Porque el velo del templo, ustedes saben, se rasgó de arriba hacia abajo y se terminó los sacrificios y las oblaciones del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Estamos hasta allí? Allí cuando muere Jesús se para el reloj de Dios porque el velo del templo se rasgó y esto era muy delicado, con el templo roto allí. ¿Quién se atrevía a entrar cuando los sacerdotes entraban atados en un tobillo con una cuerda, por si moría allí pasando el velo? Y si moría, si dejaba de moverse, dejaba de sonar unas campanitas. Y cuando ellos no escuchaban el sonido de las campanitas, tiraban al suelo y sacaban el cadáver, pero nadie entraba a ese lugar, porque moría. Cuando se rasga el velo, nadie quiso entrar al templo. Era imposible. Tenían miedo. Entonces, cuando muere Cristo, se para los sacrificios, las oraciones, el pan de la proposición, las oblaciones y todo eso se para, porque el velo del templo se rasgó y el reloj de Dios se paró hasta el día de hoy. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasó después? 40, 50 días después, llegó el día de Pentecostés. Israel es dejado de lado y nace un pueblo misterioso que venían los profetas anunciando. He aquí yo provocaré a celo, o estéril, la que no daba luz, la que no cantaban, cantarán, todas esas profecías que venían de un pueblo que no era Israel. Es un pueblo misterioso que venían los profetas hablando. Y que Jesús le dijo que era la iglesia, el pueblo separado para Dios, el pueblo apartado para Dios. En
Pentecostés, en la Biblia hay dos plantas que simbolizan a Israel. Una es la higuera y tiene que ver con su relación política como nación. Pero hay otra planta que es el olivo que tiene que ver con una relación espiritual de comunión con Dios. Dice Pablo en Romano que Dios arrancó de ese olivo una rama, injertó una rama extraña. Esa rama es la iglesia de Cristo, nosotros. Nosotros ahora estamos puestos en el olivo de Dios, por eso tenemos comunión con Dios. Aunque no tenemos nada que ver con Israel en la sangre, tenemos que ver con Israel en lo espiritual, ya que Abraham es nuestro padre de la fe, y pasamos a ser los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas por la fe. Estamos puestos en el olivo por la gracia de Dios. Pero Pablo dice que temamos, que no nos agrandemos por eso, porque si Dios no perdonó a los auténticos, los verdaderos, menos nos va a perdonar a nosotros. Cuando hago un alto allí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Bruno está escuchando? No sé si se escucha Bruno. No le escucho de acá. Sim, escuto. É. Tudo bem. Escuto. ¿Todo bien? Tudo bem. Bruno, un abrazo, Bruno. Dios te bendiga. Abraço. Deus abençoe. Amém. Bueno, un beso, Bruno. Bueno, ponemos de nuevo esa partecita, Ariel. Por favor. Es importante. Ahí está. Quiere decir que hemos pasado 62 semanas, más 7 son 69, y nos queda una semana. Lo que significa que quedan 7 años. Ahora, el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Por supuesto, a judíos primeramente, los que creen. Dice Pablo que los judíos, los hebreos, tienen un velo y no pueden creer ahora. Allí en 2 Corintios 3 dice que cuando crean en Cristo el velo les será quitado. Hay un velo que Dios ha puesto en el pueblo de Israel para beneficiarnos a nosotros. Porque la rama auténtica fue arrancada y fue puesta una rama extraña, que somos nosotros, pero que a la vez Cristo, con su sacrificio, dice Pablo, derrumbó una pared intermedia y de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Qué va a pasar? Que el tiempo de la gracia va a terminar. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? Cuando viene Jesucristo. Viene a buscar su iglesia. Y dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando venga os tomaré a mí mismo, dice, a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué va a hacer Cristo cuando venga? Cristo viene y toma esa rama extraña y se la lleva al cielo. Volvemos a Romanos allí. Después lo buscan ese pasaje en Romanos. Y nuevamente Dios va a injertar a la rama auténtica que es Israel. En ese tiempo, la iglesia se va, pero el Espíritu Santo queda en la tierra. Eso lo vamos a ver en el Apocalipsis. Pero podemos adelantar que el Espíritu Santo se va a Israel y va a ungir
a 144.000 judíos. Después lo vamos a ver. Estos son judíos israelitas, 12.000 de cada tribu. Y ellos son los que van a predicar el Evangelio en la gran tribulación. Una pregunta, Agustín. Sí. ¿Cómo sabemos cuándo un número en la Biblia es simbólico y cuándo es literal? Por ejemplo, ahora vos tiraste 244.000, 12.000 de cada tribu, son 12 tribus. Sí. ¿Ese número es literal o es simbólico? Es literal. Te dice 12.000 de cada tribu. Sí, claro, pero bueno, a veces cuando dice, no sé, sacrificada 7 No, en realidad es por otra cosa y no. Está 2 veces puesto en Apocalipsis, pero después en el 5.º sello hay un montón de, bueno, esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Hay un montón de creyentes que van a creer a este mensaje de los 144.000, porque son ellos los que van a predicar el Evangelio en la gran tribulación. Pero son números literales. Ahí nosotros ya estaríamos con Dios, digamos. Estamos con Cristo. Después vamos a hacer otro diagrama. Yo espero que sí, porque va a ser muy feo si no. Ahí cuando Cristo venga, se lleva a la iglesia, estaremos el Señor en el aire, en algún lugar, y se va a producir 2 cosas. Va a haber como un retiro espiritual. Y primero va a estar el tribunal de Cristo, que va a juzgar a cada uno de nosotros. No son juicios de condenación, sino de, no me sale la palabra, tipo recompensa, ¿sí? ¿No? Ayúdeme con la palabra. ¿Resarcimiento puede ser? De galardón. Que va a pagar a cada uno. Sí, resarcimiento, galardón, reconocimiento. Hay 5 galardones en la Biblia, bueno, después más adelante los vemos, de acuerdo al ministerio de cada uno. Y luego de eso se produce la unión de Cristo y la iglesia, ¿no? La boda del Cordero. Pero va a ser un tiempo en algún lugar, pero acá en la tierra va a haber un tiempo de 7 años, que son los 7 años que faltan. Israel, y dice acá la palabra de Dios, hasta ahí está todo, ¿no? ¿Sí? Falta una cosa que dice, y el pueblo, en el versículo 26, la mitad, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Un pueblo y un príncipe que ha de venir. Todavía no había llegado Grecia, tampoco había llegado Roma. Roma llegó al poder, lo tenía anotado, no sé si lo tengo acá. No me acuerdo, unos años antes que llegara Jesucristo, ya Roma estaba liderando allí con su imperio en todo el mundo conocido. Jesucristo, cuando le preguntaron sobre el templo, en Mateo 24, él dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea todo destruido. Y allí en Mateo 24 le hace 3 preguntas. El Señor después responde a las 3 preguntas. Y después en el año 70, vino el general Tito de Roma y atacó a Israel y mató más o menos 1,5 millones de judíos. Y en esa fragor de la batalla, dice Josefo, un historiador de la época,
que una antorcha cayó dentro del templo. Acuérdense que el templo ya no lo usaban. El templo no, al no tener el velo allí, nadie se atrevía a entrar. Pero Roma siempre respetaba los lugares religiosos. Cuando Roma tomaba alguna ciudad, no atacaba los lugares religiosos de la gente, los lugares culturales, eso no lo hacían. Pero una antorcha voló en la batalla y cayó dentro del templo. Y el templo se incendió. Se quemó todo. Un soldado, acuérdense que estaba de mucha tela y mucha madera, se prendió fuego. Cuando se quema la madera, un soldado se arrima y ve que hay oro. Entonces los soldados todos querían el oro y comenzaron a sacar cada piedra hasta el final, hasta los cimientos, porque había oro por todos lados. Acuérdense que estaba la piedra, el oro y la madera. Después estaban las telas. El oro simbolizaba como la divinidad. Eso era el oro allí. Y comenzaron a sacar. Y sacaron piedra sobre piedra, ladrillo por ladrillo, porque había oro metido por todos lados. Y ahí se cumple la palabra del Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y la pasaron muy mal, pero esos mismos se condenaron porque le dijeron a Pilato, cuando Pilato se lava las manos, usted se fija ahí en los evangelios, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos se condenaron a sí mismos por sus palabras. Y por eso hasta el día de hoy, dice la palabra, dice Daniel 26 a la mitad, dice la palabra, a ver cómo es: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, allí lo destruyen, por esa antorcha famosa, según Josefo, es lo que sabemos. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ha durado hasta el día de hoy. Los judíos fueron perseguidos en todos los tiempos, en todo el mundo. Y especialmente en la Segunda Guerra, que se cree que murió 6 millones de holocaustos. Y luego, en el año 14 de mayo del 48, volvió a ser Israel, recobró su bandera, su idioma, todo recobró. Y eso es uno de los grandes milagros del mundo, que un pueblo esparcido nadie entiende. Hasta el día de hoy duran las guerras de devastación. Israel cada día está peleando, cada día hay misiles. Acá no se pasa, yo tengo una página donde informan, casi todos los días cae algún misil por algún lado. Están continuamente. Usted sabe que algunos gobernantes han dicho que hay que eliminar a Israel, que es lo que ellos creen. Muy bien. Verso 17 dice, gracias, voy a tomar esa agua, no se hagan problema. Gracias. En el verso 27 dice: y por otra semana, o sea que la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y acá nos habla de un acuerdo que va a haber, un señor que va a venir, que lo conocemos como el anticristo, que va a hacer un pacto con Occidente, creo hasta ahora el mercado común, y especialmente con Israel. Para eso tenemos que ir a Apocalipsis 17 de nuevo, si querés sacar esa
O saca Ariel eso, si querés. Bueno, Apocalipsis 17, ¿se acuerdan cuando hablamos de los 7 montes, 7 reyes? Que son las 7 cabezas de la bestia. ¿No? Dice, versículo 9, Apocalipsis 17, acá está el secreto. Esto para que la mente tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera que es la religión de todo Occidente. ¿Saben cuál es? Roma. Y son 7 reyes, 5 de ellos ha caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esto es importante entender. No sé si me ven. La bestia tenía 7 cabezas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Son 7 reinos. Tenemos los caldeos, egipcios, babilónicos, medo-persa, griegos, Roma. 5 han caído, uno es que es Roma. El 7º va a venir, va a durar poco tiempo. ¿Puede ser una semana? Una semana bíblica, sí, 7 años. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Eso es por un lado. Pero por el otro lado es el octavo del otro grupo. Acuérdense que la bestia tenía 10 cuernos. ¿Estamos? Sí. Y hay pelea entre ellos y 3 son derrotados. Este señor va a ser matado, dice más atrás que fue herido de muerte, pero volvió a vivir. Entonces lo reconoce como el rey de ese grupo y viene a ser el octavo de los 10. ¿Está ahí? Hay 10, caen 3, reconocen al anticristo y es el octavo. Es el 7º de las naciones, pero es el octavo de las confederaciones. ¿Estamos ahí? ¿Qué dicen? Te reí porque sabes que no pasamos. Te reí porque sabes que no pasamos fútbol. Nada más. Una. ¿Qué tenía el vaso? Pará, aguantá. Crema, por favor, porque Eso no era agua, papi, ¿eh? Más perdido que tú con la neblina estamos. 7 reinos. No te tienen fe. 7 reinos. 5 han caído. Uno es en el tiempo de Juan, en Roma. Y el 7º va a venir, va a durar poco tiempo. ¿Quién es el anticristo? Que es el anticristo. Ah, bueno. ¿Está por ahí? Anótenlo. Anótenlo. Tá. ¿Está ahí? El anticristo es el 7º reino de los 7 reinos del mundo. Repetilo, por favor. El anticristo es el 7º reino de las naciones. ¿Se acuerdan? Los caldeos, los egipcios, babilónicos, medo-persas, griegos, romanos, 6. El 7º es el anticristo. Bien.
¿Pero qué sería que es el octavo de las confederaciones? Y el anticristo sale de un grupo de 10. No. Esa es una cosa, separado. Ok. Sepárenlo. De las naciones es el séptimo. Bien. ¿Estás ahí? Bueno, Sí. Bien. dejemos las naciones ahora. ¿Eh? Vamos a los 10 cuernos. De los 10 hay un problema y quedan 7. Esas sí son las confederaciones. ¿Se van a pelear? Se pelea, hay un problema. De los 10 quedan 7. El anticristo lo hieren de muerte, pero vuelve a vivir, entonces lo reconocen y pasa a ser el octavo de este grupo, aunque es el séptimo del otro. Tá. Ahora sí, bien. Perfecto. Ahí se entendió. Anticristo volta a vir. Pode ser o Papa ou não? No, el Papa no tiene nada que ver, no. A ver dónde está eso. Apocalipsis 13, 7 y 8. Bueno, eso está más adelante, me equivoqué. Volvemos a 17, volvemos a Apocalipsis 17, eso para después. Fíjense. Dice, versículo 11. La bestia que era, no te rías, la bestia que era y no es. Versículo 11. E é também a oitava. Al final del versículo 8, es largo, pero al final dice, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Qué pasó acá? El anticristo, vuelvo a decir, lo matan. Era, lo matan y no es. Pero vuelve a vivir y será. ¿Está claro ahí? Por poco tiempo, pero el anticristo... O sea que en base a eso es como que creen que justamente es el Mesías. Por el hecho de resucitar, muy bien. Al resucitar creen que es el Mesías judío. Muy bien, 10. Le pego una, vamos. Muy bien. De yogur al muchacho. Premio. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Versículo 11. La bestia que era es también el octavo y es de entre los 7. Iba a la perdición. ¿Hasta ahí? Clarito como el agua. ¿Está bien? O sea, te rías. Não! Eu estou tentando entender. Que era, que No, não era. para el colmo, habla el ruso, está estudiando ruso. Saúde. Que era, que não é. Vamos repetir o 11, por favor. ¿Cómo está en portugués? ¿Qué dice ahí? Não. Ah, o Bruno sabe. ¿Cómo dice Bruno ahí? E a besta que era e que já não é. É também o oitavo. É dos 7 e vai à perdição. ¿Entendieron? Sí. Dice lo mismo. Sí. Ahora sí. Não, mas... Ahora sí, porque en cordobés no se había entendido nada. Ahora me explica isto. Explica uma vez mais. Ya lo expliqué. Não, mas uma vez mais. Una vez más. Bueno. 7 reinos. 7 reinos. Las naciones. Uhum. 7 reinos. El séptimo es el anticristo. Todavía no ha llegado. Todavía estamos en el 6º reino. Aunque no es literal político, pero es apostólico romano.
Sí. La bestia ha llegado hasta nosotros. El reino es el reino del anticristo. Es el séptimo en las naciones. Séptimo en las naciones. ¿Ya? Bueno. Bueno. La bestia tiene 10 cuernos. Eso es aparte. Tiene 10 cuernos, hay un problema y quedan 7. Bueno. El anticristo lo matan, vuelve a vivir y le dan el liderazgo y viene a ser el octavo de este grupo. Sí, que fue lo que lo chico habló. Exactamente. Va a venir otro. Es el mismo personaje, ¿Lo mismo? Sí. pero es el séptimo de un lado y el octavo del otro. Bueno, gracias, pastor. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Bueno, volvemos a Daniel, ya para terminar. No sé qué. Ya. ¿Una hora llevo? Ya, No. ya. ¿Una hora? Ya está. Bueno. Dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que va a ser una alianza con los judíos. El templo se tiene que restaurar en el monte Moriah, allí donde está la cúpula de Omán. Eso tiene que desaparecer, porque eso lo compró David, ¿no? El monte Moriah. Allí hicieron el templo. Y tiene que venir, no sé, un misil, un terremoto, no sé, pero tiene que desaparecer. Dice que tienen todo listo para hacer el templo en pocos días, dicen los que saben. Israel será restaurada. El séptimo de un lado y el octavo del otro va a ser un líder mundial. Y va a exigir que se pongan el sello de él para poder vivir, comercializar, trabajar y todas esas cosas. Pode ser un chip que estamos hablando. Eso, chip. Un chip. Bueno. Un chipi. Un chip. Un chipi. Ah, chip. Un Bueno, chipi. ya está. Ahora, ¿cuál beneficio? Su oblación y todo. Pero no va a adorar al anticristo. Ahí viene la bronca. Y el Vaticano se va a oponer a la adoración, también porque el Vaticano, ellos creen que adora a Dios, no adoran a nadie, ningún personaje viviente. Entonces, a la mitad de la semana, se rompe acá este pacto. Dice, a la mitad de la semana, de los 7 años que quedan, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Alguno quiere leer Mateo 24:15? Léalo, el que quiera leerlo. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a lavarse nada de su casa. A llevarse nada de su casa, perdón. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Bueno, allí el Mateo 24 se ha predicado tanto. Cuando a Jesús le hacen 3 preguntas en el monte de los olivos, el versículo 3 dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta. Y del fin del siglo. La primera pregunta termina en el versículo 14, que tiene que ver con la iglesia. Los principios de dolores
Y en el versículo 14 termina con esta pregunta que tiene que ver con la iglesia. Del versículo y del versículo 29 en adelante habla de la gran tribulación. ¿Está? Creo, se entrecortó antes. El versículo, No, Repetir. Perdón, el acá, versículo 4. ¿Cómo? Que yo me perdón, quedé- acá estamos siempre sobre Mateo 24. Sí. Mateo 24. Sí, cuando hablaste del versículo 14 que habla de la iglesia, de ahí en adelante al menos a mí se me cortó. Ahí repito. Bien, gracias. Del versículo. ¿Está? No, se volvió a entrecortar. Perdón, Agustín. Del 4 al 14 habla de la iglesia. Tiempo de la iglesia. Excelente, ahí se entendió. Del 4 al 14. Y del 15 en adelante habla de la tribulación. Eso le va a ayudar mucho porque antes se predicaba que uno será dejado, el otro tomado. La iglesia no tiene nada que ver con eso. E no 29 da gran tribulação. Y del 29 en adelante, ya la gran tribulación. Este será a época do governo do anticristo? Sí, aparece. Acá en el esquema, no sé cómo se llama, ahí vemos ese periodo verde, es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la iglesia. Está distorsionado por acá, pero está... después comienza la última semana dividida en dos. Tribulación y gran tribulación. Cada una dura 3 años y medio. No lo puse allí, pero si quieren anotar, creo que lo dije, la gran tribulación o la tribulación comienza de Apocalipsis 6 hasta el 19. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es la tribulación. Ahora todo ese conflicto de la Iglesia Católica que estabas nombrando antes va a ser cuando ya todos nosotros no estemos. O sea que la gente católica que supuestamente cree en Dios va a ver que va a haber mucha gente que no va a estar más, porque nosotros vamos a ser como arrebatados, y sin embargo van a seguir confiando en su fe, o sea, en la fe católica. ¿Me explico? Es medio loco. Yo pienso que va a venir un gran avivamiento, pero la mayoría, acuérdense del versículo que le di, a ver dónde está. A ver si lo encuentro. Porque después de grandes castigos la gente igual siguen adorando a los demonios. No lo dejan, ¿no? Lo di la otra vez, no lo encuentro ahora. Estoy escuchando el Apocalipsis todos los días. Apocalipsis 16. 16 era. No. No, me parece que era otro, por ahí. Lo tengo anotado, por eso. Ya, si me espero un ratito lo encuentro. Es 9, 20, 21. Apocalipsis 9, 20, 21.
¿Lo quiere leer alguno? Es la respuesta para, no sé quién preguntó. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Bueno, Le estoy leyendo la NBI. sí. Acá estamos en la cuarta trompeta, ya hay varios juicios ya, y todavía, es una respuesta para el que preguntó, que aún así no se van a querer arrepentir. ¿No? Acuérdense que Jesús dijo, aún si se levanta de los muertos, no van a creer. ¿Se acuerda el muchacho ese que quiso volver del infierno para avisar a sus hermanos? ¿Se acuerdan? La historia del rico y de Lázaro. ¿Se acuerdan? Sí. Jesús le dijo, dice, no, pero le dijo, si uno vuelve de los muertos van a creer. Y Jesús le dijo, si no creen en la palabra, aunque alguno vuelva de los muertos, no van a creer. No van a creer. Y acá pasa lo mismo. Bueno, ya para terminar. Después de la muchedumbre, versículo 27, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Después con la muchedumbre de abominaciones que van a hacer ahí en el templo, vendrá el desolador, que es el diablo, hasta que se consume todo lo que se tiene que cumplir y lo que tiene que hacer, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esos son los 7 años finales. El verso 27, cuando dice, y por otra semana, está hablando de la gran tribulación, los últimos 7 años que tienen que ver con Israel. ¿Vamos hasta allí? No sé si hay alguna pregunta que sea fácil. ¿Cómo es eso último que dijiste? La primera semana, digamos que la segunda semana tiene que ver con Israel. ¿Cómo es eso? La profecía de las 70 semanas tiene que ver No con sé si Israel. entendí. Cuando habla del verso 27, verso 27, está hablando de la última Sí. semana, los 7 años que faltan. Y habla directamente de Apocalipsis 6 al 19, la gran tribulación. ¿No? Porque son 7 años. Por allí van a encontrar 1200 y pico de días, sáquenlo por 30 días el mes, porque es el mes lunar. Entonces le va a coincidir, si no, no coinciden los días, los meses. Bueno, ¿entendieron más o menos todo? Es panorámico, es rápido, pero bueno. Bruno, ¿entendió algo, Bruno? ¿Está ahí, Bruno, o no? Pero no se fue. ¿Se fue? ¡Oh! Se fue todos. ¿Qué pasó? No sé. Seguimos acá igual, ¿eh? Vamos acá. Estamos acá. Ah, bueno, se cortó la transmisión por acá. Pantalla azul, Dante. ¿Alguna pregunta? Vimos. No sé qué pasó. Se cortó. Ah, está. Tomando lápiz y papel que arrancamos. Lo que no sé por qué no hay imagen acá. No, mas está bien. No me... Mañana vemos esto. No toqué nada, no toqué nada. Mañana resolvemos. Bueno, Muchas gracias para retarlo a Diego en portugués, por favor. ¿le sirvió la... ¿Querés poner el esquema, Ariel? ¿Otra vez? Por última vez. ¿Está? Ahí está. Gracias. Bueno, esa es la 70 semana. ¿No?
Ahora, cuando uno entra a Apocalipsis, ya entra con una mente distinta, ¿no? Sabiendo que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y que se juntan las dos líneas que son las líneas de las naciones e Israel. Esto le va a aclarar mucho la profecía, porque por ahí se dice cada cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces a mí esto me ayuda mucho para entender un poquito más. Por supuesto que después tenemos que adentrarnos al día en que vivimos, que seguramente es lo que quieren saber todos. Bueno, pero por ahora vemos la profecía en forma general para entrar luego a los últimos tiempos. Si quieren ver el Apocalipsis... Voy a repetir lo último porque se entrecortó, no entendimos nada. Sí, que este es un panorama general para que sea más fácil estudiar el Apocalipsis. ¿Se acuerda el hombre que miraba las montañas, los tres picos? El Apocalipsis es la explicación de toda esta profecía. Entonces, por eso es importante mirar las naciones y mirar las 70 semanas. En Apocalipsis 12, creo, allí se repiten las cuatro bestias, ¿se acuerdan? El león, el oso, el leopardo y el monstruo ese. Se repite en Apocalipsis, en el capítulo 12, creo, de Apocalipsis. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a hacer una cosa. Para el próximo lunes, lean Apocalipsis varias veces. El secreto para aprender a leerlo muchas veces. Y lean varias veces el capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a entrar de lleno al libro. Y después vamos a entrar a la profecía de las iglesias. Y después ya entramos, bueno, al trono de Dios. Es muy lindo, toda esa parte es hermosa, toda esa parte. ¿Quiere que lo hagamos así? Lleva más tiempo. Lo hacemos así. Sí. Vamos para aprender, Agustín, dale tranquilo. Es fascinante. A mí me gusta lo que yo quería dar, esto a mí me encanta, porque a mí me aclara muchísimo. Y el Apocalipsis tiene sus virtudes, pero son 7 años nomás lo que digo, son 7 años, que todavía no he llegado. Cuando llegue no vamos a estar. Yo espero. Hay mucha discusión, hay 3 corrientes fuertes en cuanto a la teoría de este tema, ¿no? Puede ser, puede ser que una de esas corrientes de las que estás hablando es que la iglesia en realidad tiene una misión que es ir y predicar el evangelio a toda criatura y que cuando eso se termine, si es que alguna vez se puede, llegar a todo el mundo, recién ahí va a venir Cristo, ¿no? Sí, y para predicarle a todo el mundo falta mucho todavía, la iglesia no ha llegado. Ahora hay un gran mover por esos que están escapando de la guerra de los árabes. ¿Cómo se llama ese grupo? Las tribus no alcanzadas de todo el mundo, digamos. En el Amazonas, que es acá nomás, hay tribus que no están en contacto con el resto de... Hay tribus que no están en contacto con la civilización. Claro. Yo tengo una. Yo traje una. No, en Brasil hay también, en la Amazonia hay mucho. En el Amazonas, en el norte no hay, en la... Hay mucho. En la frontera con Venezuela. Está prohibido entrar, ¿no? Está prohibido entrar ahí por el gobierno, porque te cortan. Pero hay muchos lugares. Igual, Agustín, todo bien, excelente, nos estás explicando un montón, pero todavía no nos dijiste qué día viene Dios, y punto. Que todo bien, todo buenísimo, lo que nos estás explicando me encanta, pero todavía no nos dijiste qué día viene Jesús y punto. Espera que voy a consultar, espera, voy a llamar.
Gracias. En lunes yo hablo, en lunes. Una palabra, yo no me acuerdo ahora. Uno es Sos como crono, nuestro el tiempo de orangel. Dios. Uno es crono y la otra, ¿cómo es? ¿Se acuerda alguno? ¿El qué, perdón? Cairo. Correcto. Kairos, ¿no? Kairos. Kairos, sí. Kairos. Bueno, crono es el calendario de Dios. Y Kairos es el momento justo. ¿Eh? Por ejemplo, agosto es un calendario. Pero el 24 de agosto es mi cumpleaños, un tiempo justo, es mi Cairo. Ay, el 23 de ella. Y 25 de matrimonio. Ay, el 23 cumpleaños de ella. 24 es mío y el 25 el casado. Matrimonio. Sí, el matrimonio. Gracias a Dios. Así como hacemos una torta para los 3 días y chao, listo ya. Ya están todos invitados para la fiesta. Lo que el Señor nos ha revelado es el crono, el calendario. ¿No? ¿Cuál es la señal más grande? Israel, 14 de mayo del 48. El 18 se cumplió esa generación. Pero esa generación no sabemos si son 70 años, el más fuerte 80. Así que estaríamos ahí en el calendario. Ahora el Cairo, el día justo, eso lo sabe Dios. No se puede poner. ¿No? Así que, ¿está bien ahí? Al final tener respuesta para todo, es increíble. No. Así que bueno, ese día falta predicarle, no sé, si quieren ir a la China, ahí están. Los celulares 5G, ustedes que están ahí. Dice que van a venir, no sé cuándo, ¿sabían? Dice que eso te controla todo. Los chinos dicen que te controla hasta los que hablas, hasta lo que haces en tu casa. Yo digo, bueno, no hay que dejarlo ni en el baño del dormitorio. Eso ya pasa, Agustín. ¿Cómo? No hay que esperar, eso ya pasa. Ya pasa, sí, ya pasa. Entonces, el control mundial ya se está acercando. Y bueno, ahora estamos esperando que pase esta pandemia para saber qué es lo que viene, porque todos hablan de un nuevo orden, pero nadie dice qué es, ¿no? Así que bueno, por lo menos están matando a los viejos porque el ANSE gasta mucha plata. Este es para otra historia, este es otra. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Nada más? Nada más. Un voluntario Bruno que se quiera fue. orar. Bruno se fue o está ahí, Bruno. Yo no lo veo. Tô aqui. Ah, bien, Bruno. Bueno. Sem pergunta. Saludos, Bruno. Saluda. Sem pergunta. ¿Cómo? Sem pergunta. Ah, bueno. No quiere Sin pregunta. Muy no bien. quiere preguntar nada. ¿Entendió usted? Alguna coisa entendi. Sim. ¿Entendió? ¿Entendió? Sim, dá pra Sim. entender. Alguma coisa assim. Bueno. Saludos a todos allí. Me alegro muito que você está aí, Bruno. Saludos a tu Que bom, mãe. esposa, a tu nena, saludos a tu nena. Ok. Claro. Algunos que oren y terminamos. Bruno. Bueno, Toro. Bruno va a orar. Bruno. Oi? ¿Podés orar? Terminamos. Tá, ok. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem te concedido. Te agradecemos por esse momento de estudo e que o Senhor usaste, Senhor, a vida do pastor Agostinho para trazer, Senhor, mais essa mensagem para nós. Te agradecemos, entregamos, Senhor, Brasil, Argentina em tuas mãos, que o Senhor venha estar conosco nesse momento tão difícil. Traga para nós conforto, traga para nós cada vez mais sabedoria e entendimento dos seus planos. Te agradecemos assim em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amén. Amén. Que lindo. Dios te bendiga. Obrigada, filho. De nada, mãe. Obrigado. Obrigado, Bruno. De Obrigada nada. pelo carinho. Dios abençoe. Amém. Chicos, nos vemos el miércoles, Ariel. El miércoles seguimos con Jesús en el Evangelio de Lucas y el lunes con Apocalipsis. Bueno, un beso a todos, Dios les bendiga. Nos Muchas vemos. gracias, viejito. Gracias, Elma. Nos vemos. Dios bendiga. Tchau, boa noite. Lean Apocalipsis 1. Sí, profe. Ah, escuchame. Ahí preguntaban, Agustín. Sí. Ahí decía, en el chat decían que definas cuántas veces serían varias veces. ¿Qué le entendió? Varias veces, no sé. Por Apocalipsis. Sí, porque vos que te lean varias veces el capítulo 1, varias veces Apocalipsis. Definir. Yo le doy una referencia de mi maestro, Carlos Spurgeon. Leía 50 veces cada vez que iba a predicar el mismo pasaje. Haga lo que quiera. Chao. Nos Nos vemos. Beso grande. Chao. vemos.